A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. He titulado esta meditación Cosas que realmente importan. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, por tus bendiciones, por todo lo que nos has dado. Y nos permites estar aquí, Señor, hoy a alabarte, rendirte culto y adoración. Sé con aquellos hermanos que no están por cualquier razón, que tú les ayudes y les acompañes. Con aquellos hermanos que en este momento están padeciendo por su condición migratoria, Padre. Señor, en tus manos los ponemos y te pedimos que de ellos tengas misericordia. Pon cerco a sus vidas y que pasen, oh Señor, desapercibido para las leyes que no son justas. Ten de ellos compasión, oh Señor. Guárdales y protégelos, oh Dios. Y ayúdales en medio de sus temores, que puedan sentir tu presencia. Padre, sé con nosotros hoy que estamos aquí, Señor, y que la palabra tuya pueda edificarnos, pueda orientarnos y nos pueda guiar para poder vivir como pueblo tuyo, de manera que podamos honrar y glorificar tu nombre. En nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 14, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque ellos comparecerán ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros en lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes una vez glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, una de las características que identifica a nuestra sociedad contemporánea precisamente en las personas han perdido toda la credibilidad de todos los sistemas de este mundo, ¿verdad? Ya la gente no cree en la política ni en los políticos. La gente no cree ni en las instituciones, ya sean instituciones judiciales, ya sean instituciones educativas. Ya nadie cree en ellos. Todos han fallado de manera tal, ¿verdad? De una manera tremenda. Han afectado la sociedad, han afectado al ser humano. De hecho, este mundo que estamos viviendo, ¿verdad? El mundo posmoderno, que ya no se sabe de aquí a unos años más qué cosa va a ser. Pero una de las características que tiene este mundo es la decepción. El ser humano está tan decepcionado que ya no cree en ninguna institución. Y obviamente eso nos afecta también a nosotros. Es decir, estamos dentro de esas instituciones a las que la gente ya no cree. Las iglesias, ¿verdad? Las instituciones religiosas. La razón es obvia. El ser humano hace unos años atrás, 1800, 1700, intentando mejorar la sociedad, se levantaron una serie de conceptos y supuestos sociales para tratar de mejorar y hacer al mundo más feliz, supuestamente, ¿verdad? Y se construyeron muchas cosas. Ahí nacieron todas las corrientes estas filosóficas, Darwin con la evolución, Max Weber, el padre de la sociología, con el concepto del capitalismo y todas esas historias. René Descartes la razón era lo más importante. Carlos Marx con esta lucha del proletariado y todas esas cosas, pero al final todas esas teorías se derrumbaron y el mundo cayó en la decepción. Ningún sistema de eso pudo lograr lo que quería. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Sacaron a Dios de su sistema. Creían que el hombre podía resolver sus problemas, que el hombre podía alcanzar la estabilidad y la felicidad, y sacaron a Dios de su sistema. Se convirtieron en utopías que han ido al fracaso a través de la historia. Y indiscutiblemente el mundo religioso también fue parte de ese conflicto al que los seres humanos hoy han llegado. El ser humano, ¿verdad?, cayó en un gran problema. Ya el hombre no se puede, ya el hombre ni siquiera confía en sí mismo. Ya el hombre no se puede, es decir, todas estas utopías llevaron al ser humano a un vacío tan grande que el ser humano ha caído en un vacío existencial, que ya el ser humano ha perdido hasta el valor de sí mismo. Ya el ser humano ni siquiera se puede definir a sí mismo. Ya el ser humano hoy no sabe qué cosa es, ¿verdad? Ahora la mujer se define como una construcción social. El hombre ya no sabe qué es. Y ahora si usted se quiere autopercibir como un animal, eres un animal. Yo no sé si ustedes vieron, yo vi un video que alguien bajó por Facebook porque estaba gracioso, a veces se bajan cosas interesantes. Un policía que paró a un hombre y le pide su licencia en no sé qué estado, por allá arriba aquí de Estados Unidos, y el hombre le dijo que él era un gato. Él es un gato. Lo que pasa es que el policía astuto dijo decir, pero mire, la ley de este estado no le permite a los gatos manejar. Así que déme su licencia. Así que la ley en este estado no le da licencia a los gatos. Así que hágame el favor y déme su licencia. Y uno dice, pero ¿a dónde hemos caído? ¿Verdad? El ser humano ya no se puede ni siquiera, está tan vacío de sí mismo que no logra
definirse una identidad para él, ¿verdad? El ser humano es hoy lo que quiere ser. Ya no se puede ni siquiera definir, ni siquiera el sexo. Ya no sabe si es hombre o mujer, ¿verdad? Ahora el ser humano no sabe cuál es el macho o la hembra. Usted va al mundo de los animales, la selva, y porque usted sabe que el león es león. Aunque el león se pinte las uñas, se saque la ceja, lo que quiera, el león usted lo sabe porque tiene melena. Eso no hay que llevarlo a un psicólogo animal para... Pero el ser humano ha caído en esa condición tan baja que no se puede ni siquiera definir, ¿verdad? Hermanos, menciono todo esto porque este pensamiento que nos lleva hoy de tanta decepción afecta también a nuestras iglesias. La gente tampoco cree en las iglesias y hay tanta diversidad de criterios dentro de nuestras iglesias, dentro de la teología cristiana, que ya las personas no saben cuál es la verdad. Y le hemos dado tanta importancia a todos los conceptos y nuestros criterios personales que hemos dejado la verdad a un lado, lo esencial. Por eso he titulado Cosas que realmente importan. Yo creo que esto se ha debido, hermanos, porque se ha perdido lo esencial, aquello que para nosotros es realmente, según la Biblia, importante. Yo he podido observar, hermanos, los conceptos, que un concepto teológico hace más daño que una mentira. Un concepto teológico mal dado hace más daño que una mentira. Y eso es una realidad. En el taller que estuvimos dando con el hermano Fabio hablando acerca de cómo interpretar las escrituras correctamente, porque hay maneras de entender correctamente la Biblia, dio 4 conceptos, ¿verdad? Acerca de cómo, del pensamiento crítico que nos ayuda a entender la Biblia. Uno de ellos fue la habilidad para evaluar argumentos y afirmaciones. El segundo es la habilidad para formular argumentos sólidos. El tercero es la habilidad para tomar decisiones inteligentes. Y el cuarto, habilidades para superar prejuicios y sesgos personales. Hoy voy a hablar acerca del último, habilidad para superar prejuicios y sesgos personales desde la perspectiva de la Biblia. Lo que Dios nos enseña, ¿verdad? En nuestras iglesias, hermanos, se crean conflictos por causa de ciertos criterios muy personales que generan divisiones y no permiten un sano crecimiento hacia la madurez espiritual. Mire, el mejor lugar que una persona puede visitar es la iglesia. Pero cuando la iglesia pierde la esencia o pierde su enfoque hacia lo más importante, las gentes no serán nunca edificadas, van a ser dañadas. Dijo una vez un filósofo que los mayores daños que se le ha hecho a la humanidad han sido en la religión. Y no estaba muy lejos de eso. No sé si Víctor se acuerda del filósofo. Pero hay un filósofo que dijo eso, dijo los mayores daños. Los daños más grandes que se le han hecho a la humanidad se hicieron en nombre de la religión. Qué triste, ¿verdad? Jesús estaba hablando de lo que Cristo hizo en nosotros. Dios hizo brotar la luz en nosotros. Cristo dijo, si la luz que en ustedes hay es tinieblas, ¿cuánto no lo serán las mismas tinieblas? Así que existe la posibilidad de que nosotros, habiendo brotado la luz, nuestra luz se convierte en tinieblas en vez de luz. Hay 2 cosas interesantes con respecto a la luz. Hay una luz que se pone, ¿verdad?, en el techo, y esta luz es importante. Hay una luz que se usa para adornar. Es la luz que se pone desde abajo, ¿verdad? La luz que se pone desde abajo adorna, qué linda es, pero no da luz. Usted no puede ver con esa luz. Si usted pone la luz aquí abajo para que ilumine este objeto hacia arriba, esa luz no alumbra, usted no puede ver. La luz que alumbra, que le permite a usted ver, es la luz de arriba. Esta es bonita. Esta es bonita. Todo el mundo dice, ay, qué lindo, ay, mira qué lindo quedó, lleno de luces. Pero usted no ve nada. Usted nada más que le sirve para adornar el lugar. Pero la luz que le permite a usted caminar y no andar a tientas es la luz que viene de arriba. Es la que ilumina, la que usted le puede. Y esa es la luz que Dios nos dio a nosotros. Las luces de este mundo alumbran desde abajo.
pero la luz de Dios alumbra desde arriba, es la que nos permite ver. Y tenemos que andar en la luz que viene desde arriba, hermanos míos. Cuando el apóstol Pablo escribió este pasaje de las Escrituras, había dos tipos de cristianos dentro de la congregación de Roma: los judíos convertidos al cristianismo y los gentiles que habían aceptado a Cristo y eran cristianos. Y se creó entre ellos un conflicto, porque los judíos traían sus costumbres judías. Por eso Pablo menciona aquí la comida, porque para los judíos no comían cualquier tipo de comida. Ellos tenían en sus leyes, no podían comer carne de cerdo, no podían comer ciertos alimentos, porque para ellos su ley decía que era inmundo. Pero los gentiles que no tenían ley comían cualquier cosa. Y da lo mismo comer para ellos carne de cerdo, que incluso una de las cosas que pasaba mucho en la antigüedad es que en los templos de los cultos idólatras se ofrecían sacrificios de animales. Y después que se ofrecía el sacrificio a sus dioses, esa carne la cogían y la vendían en la carnicería. Y se la comían, era parte de... El gentil no tenía... no le daba mucha importancia a aquello, pero para los judíos eso era algo espiritualmente muy complicado. Y había un conflicto, probablemente, porque Pablo lo menciona varias veces en la carta a los romanos, que había conflictos entre los judíos cristianos y los judíos gentiles. Y esto trajo un conflicto interno en la congregación. Se empezaron a criticar y a juzgar unos a otros. Nosotros somos mejores cristianos que ustedes. Los judíos decían, nosotros somos los verdaderos cristianos. Somos más santos porque a nosotros nos dieron la ley, esto y lo otro. Y los gentiles decían, sí, pero nosotros. Y se empezó a crear un conflicto. De hecho, Pablo lo menciona varias veces en su carta. De hecho, Pablo empieza escribiendo la carta a los romanos diciéndoles que todos, judíos y gentiles, estaban perdidos. Y que todos, judíos y gentiles, necesitaban a Cristo para ser salvos. Y criticó a los judíos por refugiarse en la ley, porque la gracia de Dios no había venido por la ley de ellos. Pero criticó también a los gentiles porque les dijo, si Dios no perdonó a los judíos y a ustedes los aceptó como si fueran adoptados, tengan cuidado, no se vayan a enorgullecer demasiado, que como mismo quitaron a aquellos, los pueden quitar también a ustedes. Y Pablo está lidiando entre un conflicto entre dos grupos de cristianos. Y al final cayeron en esta parte de que nosotros, tristemente, a veces esas ideas las llevamos a nuestras iglesias hoy en día. Nos creamos conflictos teológicos. Y decimos, no, yo creo que esto es así, así, yo creo que es así. Y a veces hasta los cristianos nos separamos y discutimos y nos fajamos por esas cosas. Una de las cosas que aprendí, y Pablo las menciona en este libro, es aprender a descubrir qué es lo que es esencial. ¿Cuáles son las cosas que realmente importan para un cristiano, que nos ayudan a crecer espiritualmente? Mire, hay muchas cosas en la Biblia que son interpretativas. Yo puedo tener una opinión, usted puede tener otra. Indiscutiblemente, hay cosas en la Biblia que no siempre están muy claras y se prestan a diferentes interpretaciones. Pero Pablo nos menciona tres cosas para ayudar a nuestro crecimiento espiritual como congregación. La primera cosa, dice Pablo, recibid al débil en la fe. La iglesia, dice Pablo ahí en el capítulo 14, versículo 1, dice el apóstol Pablo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hermanos míos, la iglesia tiene que asumir el carácter de Dios. Esto lo aprendí al principio de mi ministerio. Un pastor una vez me dijo, es importante estudiar y estudiar la palabra y estudiar libros, pero acuérdense, nos dijo a los estudiantes, acuérdense que ustedes son pastores de personas, no de libros. Guiamos a las personas. Los libros nos pueden dar información, pero al final tratamos con personas. El ministerio de la iglesia es recibir a la gente y ayudarlas. Una de las cosas que me gusta del ministerio de Cristo está en Mateo capítulo 4, los últimos versículos. Dice que Jesús iba por toda Judea caminando y dice sanando toda dolencia y toda enfermedad. La Biblia no especifica con exactitud todas las dolencias que había. Menciona algunas enfermedades, ¿verdad? Pero entre ellas menciona la tristeza del corazón del ser humano, problemas psicológicos y emocionales propios de la cultura en la que Jesús vivía, cómo vivía la gente, ¿verdad?
Y Jesús, dice la palabra de Dios, que recibía a todo el mundo y le traían, dice, todos los enfermos, endemoniados, lunáticos, dice que le traían toda una cantidad de personas y Jesús las recibía. Cristo dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. La iglesia, si quiere reflejar el carácter de Dios, tiene que aprender que las personas valen más que los criterios. Los líderes de nuestras iglesias tenemos que armarnos de un pensamiento enfocado hacia la gente. La única doctrina en la Biblia, hermanos, cuando yo estudio mi Biblia, que está explicada en la Biblia, es la doctrina de la salvación, porque es la doctrina esencial. Al ladrón de la cruz no se le hizo un examen. Cristo no le hizo un examen. No le pidió que le explicara los atributos de Dios. No le pidió que explicara la ley. Mire, voy a decir una cosa, no sé si lo van a malinterpretar o no, pero para ser salvos no necesitamos entender la doctrina cristiana. Necesitamos entender a Cristo. Nuestras convicciones y nuestras creencias nos ayudan a madurar en la fe, nos ayudan a crecer, pero no son necesarias para la salvación. La única doctrina cristiana que es exigida para la salvación es creer en Jesucristo. Arrepentirse, reconocerte a ti mismo como pecador y reconocer que delante de Dios estás perdido y que necesitas a Cristo, es lo único que se nos exige. Lo demás es para nuestro crecimiento y madurez espiritual, que es necesaria e importante, pero la única doctrina explicada en el Nuevo Testamento es la doctrina de la salvación, más ninguna. Las demás las inferimos por nuestro estudio que sacamos aquí. La Biblia dice esto acá y dice aquí y acullá. Y las entendemos y decimos: ah, mira lo que la Biblia dice acerca de Dios, de los atributos de Dios, y sacamos, pero no se explican. La doctrina de la salvación es la única que el apóstol Pablo explica detalladamente. Por lo tanto, hermanos míos, el trabajo de la iglesia es recibir a la gente en sus problemas. Y como iglesia tenemos que equiparnos para ayudar a las personas en su dolor, en su sufrimiento, y ayudarles a entender que en Cristo hay solución para sus vidas. Eso ayuda a hacer una iglesia sana y saludable. La segunda cosa que el apóstol Pablo menciona, Pablo dice que lo esencial es Cristo. Concéntrate en Cristo, dice el apóstol Pablo en el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entender que todos nosotros estamos bajo el señorío de Cristo. Enfoca tu vida en Cristo. Hay muchas corrientes teológicas que nos desvían de Cristo. Eso siempre existió en la vida, en la iglesia, pero el enfoque de la vida es Cristo. Enfócate en Cristo. He tenido la oportunidad aquí en Estados Unidos, en Cuba, muchas veces de debatir con hermanos de otras iglesias y otras denominaciones. ¿Qué usted cree de esto, pastor? ¿Qué usted cree de aquello? ¿Qué usted cree de lo otro? Y aquí y allá. Y le dije: hermano, ¿usted cree en Jesucristo como Salvador? Sí, yo también. ¿Qué es lo que nos hace diferente a usted y a mí? ¿No servimos al mismo Señor? Sí, no estamos luchando por evangelizar al mundo y que la gente conozca a Cristo. Eso es lo esencial. Lo demás es cuestiones interpretativas de nosotros. Pablo dice: uno quiere comer, uno cree que es malo comer, que no se puede comer esto, no se puede comer carne de cerdo, no comas carne, pero hazlo para el Señor. Otro cree que se puede hacer, dice: hágalo. Pablo dice: uno guarda un día y otro día. Ahora resulta que hay una corriente ahora que está moviéndose aquí en Estados Unidos, si debemos o no los cristianos a esta altura guardar el sábado o no guardar el sábado, porque el sábado era el día de reposo de los judíos. Pero no lo fue para la iglesia primitiva, la iglesia gentil. Y el Señor no tuvo conflicto con eso. Y Pablo les explica: ¿tú quieres guardarlo? Bien. ¿No lo quieres guardar? ¿Quieres que sea otro día? Ok, da lo mismo un día que otro. El problema es que el día que guardes, dice, hazlo para el Señor. Porque el enfoque de nuestra vida es Cristo. Lo importante no es el día que yo escojo para adorar al Señor, sino que escojo un día para adorar al Señor. O si lo quieres escoger todos. Eso mantiene el equilibrio en la vida de nuestra fe. Eso es lo que mantiene el equilibrio. Una vez una persona me dijo, porque yo le dije: chico, yo creo en la Biblia dice que Cristo es yo no necesito, no tengo ningún conflicto el que quiera guardar el sábado, que quiera hacer esto o lo otro. Yo no soy judío
Mi pastor tiene que estudiar más la Biblia, gracias. No está de más el consejo, pero cuando uno no entiende, se cree cosas. Cuando uno no entiende, se cree cosas. Desde que conocí el Evangelio y aprendí y estudié la vida de Cristo, mire, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Yo veo a veces a los cristianos metidos en tantas cosas. Cristo es suficiente. Si usted hace lo que Cristo dice, suficiente, hermano. Cristo es suficiente. No necesita ser apuntalado por otras creencias, ni otras organizaciones, ni nada por el estilo. Cristo es suficiente. La Biblia habla de eso. El apóstol Pablo dice, al final todos nos debemos a Cristo y Él es Señor. Y un día todo el mundo tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y por último el apóstol Pablo dice, vive para servir a Cristo. Romanos 15, los versículos del 1 al 6 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Enfoquémonos en servir a Cristo. ¿Qué significa servir a Cristo? Dice el apóstol Pablo, que lo que hagas, hazlo para honrar a Cristo. Dice el apóstol Pablo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Viva para servir a Cristo. Todo lo que hagas, una de las cosas que he aprendido y en este país la he puesto en práctica y me ha dado muy buen resultado, es que todo lo que hago, lo hago como si fuera para el Señor. Y me ha enseñado a ser responsable y a ser cuidadoso. Eso es una realidad. Hasta vestir, hombre, yo soy una persona humilde, tengo que andar como quiera. Humilde no tiene que estar luciendo tanto. Y yo digo, ¿a quién yo represento? A Cristo. Entonces, si represento a Cristo, me tengo que lucir bien. No es adular de lindín. Hay gente que se cree lindo y ni con la tecnología moderna lo arreglan. Mire, hasta la inteligencia esa artificial se equivoca. El otro día me dio un programa de esa inteligencia artificial y le di las características mías. Deja ver si me hace la cara mía. Y está perdida la inteligencia esta. Me sacó ahí fue... Me puse hasta con los ojos azules. No, qué feo, me sacó. No me parecía a mí. Estaba mal la inteligencia. Mire, hermano, hasta mi carro. Digo, este es el caso. ¿De quién es este caso? Es del Señor. Si fuera el del Señor, ¿cómo yo lo tendría? Pero si a mí me dicen, este es el caso del presidente, yo lo haría. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la Cadillac. Trabajé en el dealer de la Cadillac, la que está aquí en la US One y la 104. Williamson Cadillac. Y recuerdo cuando por primera vez salió el Trump en su presidencia, rentaron todos los carros de la Cadillac. Venía a la Florida y todos los carros de la Cadillac los rentaron, todos los Cadillac, el Escalade de la Cadillac. Y me mandaron a mí, a todo un grupo, teníamos que dejar aquellos carros que brillaban, porque era el carro del presidente. Y aprendí, y si es el carro del rey, si al de un hombre nosotros somos capaces de hacerlo así, porque representa a un hombre, lo de Cristo, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, aprende a enfocarte en Cristo. Toda tu vida, todo lo que hagas, aún en tu casa. Si es la casa de Cristo, mi casa tiene que estar ordenada, ¿verdad? Y eso se aplica a la familia y aún al matrimonio. Si tu esposo es cristiano, ese es el hombre que representa a Cristo, cuídelo. Y si su mujer es la hija de Cristo y representa a Cristo, cuídela. Pero los hombres vamos a tener un gran problema cuando estemos delante del Señor. Un gran problema. Luisito se me fue, se llama Luisito para acá. Los hombres, oigan esto.
Esto es para todos los hombres, porque un día nos van a pedir cuenta los hombres. Cristo dice que Él es Señor de todo el mundo y de todo lo que ha hecho. Y la Biblia dice, echa para acá, Luis. La Biblia dice a todos los hombres en Efesios capítulo 5 que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y presentársela a Cristo sin mancha, ni arrugas, ni cosas semejantes. Cuando Cristo venga, a los hombres nos van a decir, enséñame a tu esposa. Cuando mira a nuestras esposas y nos dice, oye, como le ha salido cana a tu esposa. Y esas canas es por la edad. Mire, quiera Dios que el día que Cristo venga, las canas de nuestras esposas sean porque ya son ancianas y no porque se las hemos provocado. Cristo dice en la palabra ahí, dice el apóstol Pablo, que tenemos que presentárselas al Señor sin mancha ni arruga, ni cosas semejantes. Las mujeres ahora no se aprovechen para hacerse cirugías, ¿viste? Pastor, no puedo tener arrugas. Sí, porque desfalcan al hombre. Nos desfalcan, nos derriten las tarjetas. Pero hasta eso, hermanos míos, hasta eso. La Biblia enseña al cristiano a cuidar todo lo que tiene. Eso es servir a Cristo, eso es estar enfocado en Cristo. Y las esposas igual. Las esposas igual. Que las úlceras que tengan sus esposos no sea por las tristezas que usted le causa también. Ahora estamos desarrollando queremos abrir un ministerio enfocarnos hacia los matrimonios. Y una de las cosas que vamos a hablar es esa. Porque siempre responsabilizamos a los hombres, pero las esposas, hay esposas que le crean úlceras a sus esposos. Y eso también es parte del cuidado. La otra cosa que el apóstol Pablo menciona que servir a Cristo es que lo que hagas, hazlo para hacerle agradable a los demás. Una actitud de un cristiano, y debe ser la actitud de toda la iglesia, es que los demás se puedan sentir bien. El apóstol Pablo dice aquí, ¿verdad? En este pasaje de la Biblia, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. He visto a muchos cristianos justificar diciendo, yo a quien tengo que agradar es a Cristo, no a la gente. La Biblia dice, agrada a la gente. Un hombre que agrada a Cristo, agrada a la gente. Servimos para ayudar a las personas, ¿verdad? Que las personas se sienten bien. No malcriar malas costumbres, pero como cristianos tenemos que ayudar a las personas a crecer. ¿Cómo puede mejorar su estilo de vida? Pero hacerlo en un buen espíritu de amor hacia las personas. Hoy en día lo único que se predica es juicio. Si no haces esto, el juicio del Señor te va a coger. Hoy en día es juicio. ¿Y la gracia dónde está? Porque el Señor antes del juicio en la Biblia, no hay ningún juicio que Dios primero no haya mostrado oración. Antes de ejecutar un juicio en la Biblia. Primero mostró la gracia, ¿verdad? La palabra del Señor dice que vivamos tratando de agradar a las personas. Si las personas no se agradan, bueno, no es un problema nuestro. Pero que las personas no se vayan porque los expulsamos. Puede que a veces la gente no entiende, ¿no? No significa permitirle a las personas ciertos pecados o ciertas, pero es ayudar a las personas y entender. Si alguien entendió a la gente sin hacer juicio fue Cristo. Aún hasta las personas en pecado. Cristo no le pasó nunca la mano al pecado, pero no hirió a la gente, no los ofendió. Levantaba, ¿verdad? La mujer ahí sorprendida en adulterio. Los religiosos de su época, Señor, le caemos a pedrar a esta mujer.
Y el Señor le dijo, el que usted esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. ¿Verdad? Cristo levantó a la gente con amor, le mostró gracia a la gente. Eso es gracia, ayudar a las personas, entenderlas en su dolor, en su necesidad. A veces juzgamos a la gente con ligereza, sin saber lo que las personas están viviendo. Cuando la mujer en el pozo, Cristo le dijo, tráeme a tu marido, y le dijo, no tengo marido, y le dijo, Jesús le dijo, eso está correcto, no tienes marido, eso da dicho con verdad. Y Jesús, porque has tenido 5 y que ahora tienes tan pocos, el tuyo iba por 6. Eso no hubiera sido en la actualidad ningún récord. En la actualidad eso no hubiera sido ningún récord para ninguna mujer. Hoy en día las mujeres tienen 70, 80, 1 millón de maridos. Pero en aquella época eso era un escándalo. Pero el problema es que tampoco estaba viviendo con su marido legítimo. Estaba viviendo con el marido de otra mujer. Pero Jesús no humilló a esa persona ni le dijo, eres una inmoral. Jesús le sanó a aquella mujer. Y qué bueno porque se fue sanada. ¿Sabes? Se fue sanada. Me imagino que el hombre que estaba con la mujer se buscó un problema con Cristo. ¿Quién es ese que te dijo que estaba mal? Pero la mujer a partir de ahí cambió su vida. Y la gente del pueblo donde ella vivía se transformaron. ¿Verdad? Y fueron a buscar a Cristo. Eso es gracia. ¿Verdad? Hermanos míos, acuérdense que lo esencial para mantener el equilibrio en tu vida, mire a la gente en su necesidad. Estamos para ayudar a la gente. Segundo, concéntrese en Cristo. No importa las interpretaciones, cómo interpretamos ciertas cosas de la Biblia. Lo más importante es Cristo. Usted cree en Jesucristo como el Salvador de su vida. Usted se arrepintió de sus pecados. Usted entregó su vida al Señor Jesús y Cristo es su Salvador y su Señor. Eso es lo esencial. Y lo otro, trate de agradar a las personas. Ayudarlas con agrado, con gracia. ¿Verdad? Eso es esencial. Pablo está terminando su carta a los romanos, recordándole a los dos grupos de cristianos. ¿Qué es lo más importante, verdad? Como cristianos, ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Verdad? Aprendamos a vivir en un mundo como este y cuidado con las distracciones de este mundo. Hoy nos venden de todo. ¿Verdad? Hoy nos venden de todo. Les invito a ustedes como cristianos, lean la Biblia. Hoy yo veo a todo el mundo distraído con una cantidad de predicadores y mensajes en YouTube y la gente los aprueba como buenos o malos. Yo no digo que haya cosas buenas y que no miremos a ciertos predicadores, pero no vivan alimentándose de eso. Aliméntese directamente usted de la palabra, hágalo usted, el Señor quiere que usted lo haga en su relación personal con el Señor. Aprendamos a crecer, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. El Señor nos bendiga y nos ayude en nuestra vida y en la vida suya. Y tenga mucho cuidado con estas sociedades que nos distraen. Deje que la luz del Señor resplandezca en su vida y le ayude el Señor a crecer en su gracia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el día de hoy. Gracias por tus bendiciones y por tu amor. Y gracias por tu palabra. Permite que tu palabra pueda dar fruto en nuestras vidas. Que tu palabra, oh Señor, pueda crecer en nosotros y que podamos mirarla con gracia, oh Señor. Pon deseo en nosotros de buscar tus cosas, de crecer en ellas. Y, Señor, de alimentarnos de tus cosas. Ayúdanos en este contexto en el que nosotros vivimos a enfocar nuestra mirada en Cristo y a vivir, oh Señor, para tu gloria y tu honra. Ayúdanos a hacer compromisos con nosotros mismos en nuestra relación contigo, de servirte, de obedecerte, y ayúdanos a vencer las distracciones que están a nuestro alrededor. Guárdanos, oh Señor, en tu gracia, y perdónanos, oh Señor, nuestras muchas faltas y pecados. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. A Jesús seguiré.